El día jueves 3 de octubre de 2019, estamos avanzando en la semana y esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con Carolina Recinos, es la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, un cargo al que tenemos que acostumbrarnos porque ella tiene pues un trabajo importante en, digamos, la administración del presidente Bukele. El presupuesto general de la Nación está ya en manos de los diputados, fue entregado a finales del mes de septiembre por el ministro de Hacienda y fue puesto en manos ya de los legisladores. Es importante señalar las cifras, las apuestas, cuál es el contenido de ese plan de gastos para el próximo año y precisamente de eso vamos a conversar y vamos a comenzar como siempre poniendo algunos hechos en contexto. Para 2020, el gobierno pretende trabajar con un presupuesto que asciende a 6,4 millones de dólares. Ese fue el monto presentado el lunes en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto por el ministro del ramo, Nelson Fuentes. Las autoridades destacan una reducción de más de 200 millones, pues el ejercicio de 2019 fue mayor en 6.713.2 dólares, más la emisión de títulos valores por 1.297 millones. Hacienda señala que el presupuesto presentado cubre el 100% de la alimentación para el personal de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada que participan en el Plan Control Territorial. Además, cubre el 100% del bono que se entrega trimestralmente al personal operativo, administrativo y técnico de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, e incorpora 1.340 plazas destinadas a centros penitenciarios a nivel nacional. Es de mencionar que el próximo año por primera vez el presupuesto no verá reflejado el gasto de la partida secreta, pues esta figura se ha eliminado del proyecto. El órgano legislativo tiene un presupuesto de 58.3 millones de dólares, similar al votado en 2019. El órgano judicial presenta un presupuesto de 302.3 millones con un incremento de 16.6 millones respecto a lo aprobado en 2019. Educación tendrá una asignación presupuestaria de 1.039 millones, mientras que Salud, 85 millones de dólares. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre la distribución del presupuesto general de la Nación para el próximo año. ¡Comenzamos! Así es, saludamos esta mañana a la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, quien nos ha cedido parte de su tiempo para conversar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Carolina, un gusto recibirla, un gusto tenerla aquí con nosotros en Hechos AM. Gracias, Manuel, gracias por invitarnos, por darnos esta oportunidad y buenos días a todos los que sintonizan Canal 2. Y aquí estamos listos pues para que hablemos de algo que es sumamente importante, el presupuesto de la Nación, el presupuesto de todos nosotros, el primero del quinquenio del presidente Nayib Bukele. Carolina, me gustaría que nos explicara cómo debemos entender su función dentro del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele, comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete. ¿Cómo tenemos que entender su cargo? Fíjese que este cargo no existía en el gobierno anterior, realmente tal y como está aplicado, ¿verdad? Me toca la labor de coordinar todas las operaciones del gobierno y a todas las carteras, ¿verdad? Las carteras de los ministerios, las autónomas y todo lo que opera en el Ejecutivo. Entonces, pues ahí estamos tratando de cumplir la promesa del presidente de que este gobierno iba a romper con la burocracia, iba a romper con los feudos, iba a romper con aquello que dicen que existía, que a mí me parece increíble, que habían ministros que no se hablaban o presidentes de autónomas o con ministros que no podían ni verse y pasaban meses sin poder coordinar. Realmente no sé cómo podían haber resultados, pero en este gobierno no, porque en este gobierno hay un solo piloto, hay un liderazgo fuerte y ese se llama presidente Bukele. Entonces ahí estamos tratando de unir permanente las partes, de ser sinérgicos, estamos funcionando en diferentes gabinetes, pero gabinetes que funcionan, ¿verdad? Gabinetes que tienen sus planes, que tienen sus visiones, que tienen sus metas. Tenemos gabinete económico, gabinete de energía, gabinete de bienestar social, el de control territorial, fase 2, que es importantísimo porque es el que va así en equipo a todo el territorio. Tenemos diferentes temas, entonces el de salud, tenemos increíbles resultados en cada uno de ellos porque el presidente ha hecho una selección fabulosa de cada uno de los miembros de su equipo.
cada uno está trabajando, cada una está apropiada o apropiado y empoderado de su trabajo, y los resultados se están viendo, porque con un gran jefe como el que tenemos y con todo ese equipazo, realmente la población está haciendo un reconocimiento grande del trabajo que se realiza en todo el gobierno. Hace unos días se presentaba el presupuesto ya general de la Nación para el año 2020. Se cumplían con el plazo que da la ley para que se presente el plan de gastos. Ahora ya está en manos de la Asamblea Legislativa. Se tiene previsto que entre al Pleno en la sesión plenaria de esta semana y que luego pase a estudio a la Comisión de Hacienda. Y este presupuesto alcanza los 6.426.1 millones de dólares e incluye 755 millones en deuda. Una de las primeras interrogantes es cómo tenemos que entender esa deuda, porque esto también nos da un panorama del proceso de aprobación. Si el presupuesto no incluyera deuda, se aprobaría por una mayoría simple de 43 diputados, pero como incluye deuda, son 56 de los 84 los que tienen que votar. Los ciudadanos, desde el momento que se menciona la palabra deuda, pues se encienden los foquitos y comienzan las interrogantes. Carolina, ¿cómo tenemos que entender esos 755 millones en deuda que vienen incluidos en este plan de gasto para 2020? Sí, quizás primero decirte, Manuel, que el presupuesto realmente está estructurado de manera responsable, cubre todo, paga todo, ha reconocido todas las necesidades, pero sobre todo ha hecho los énfasis en aquellos puntos que el país y la realidad, sobre todo del país, la realidad de abandono y la necesidad de salir adelante demanda. Son 6.426.1 millones que están ahí, que reconocen más o menos un 3.6% de crecimiento de los ingresos, y se ha colocado pues todo lo que se necesita. Ciertamente hay una brecha de 755 millones que forman parte de los ingresos y de los gastos, que viene recurrentemente sucediendo en todos los presupuestos, porque nunca un presupuesto, por lo menos bien hecho, decentemente hecho, honradamente hecho, va a cubrir todas las demandas sociales y todas las exigencias que plantea la nación conforme los ingresos que hay. ¿Qué sucede con esta brecha? Bueno, pues que hay que pedir esa autorización para emitir esos títulos valores, y ciertamente necesita mayoría calificada. Fíjese que yo a eso no le vería demasiada complicación, en función de que los diputados tienen que trabajar para la gente y no para las banderas, porque este presupuesto no es exactamente un presupuesto para cubrir salarios, que por cierto nos dejaron un presupuesto rígido, 85 para bienes y servicios y 15 para inversión, pero eso es algo totalmente heredado. Pero entonces, aunque necesite mayoría calificada, porque ciertamente tienen que aprobarlo, debemos de estar conscientes todos, y ellos que ya vienen de administraciones anteriores, que esa brecha la venimos, ¿verdad?, chineando. El año pasado se autorizó que fueran a emitir 1.200 y algo de millones para emitir deuda, y dentro de esos 1.200 iban ya, digamos, como aspectos que se vuelven recurrentes, como las pensiones, el IFE, el FODES, que no alcanzaba ellos en su presupuesto cómo enfrentarlas. Ahora eso se vuelve un gasto recurrente. Además, incorporan los 122 del FODES, que es una cantidad grande, sume todo eso, le da como 616. Quiere decir entonces que si hubiese habido como más disciplina, entonces nosotros tuviéramos como 136. Pero ¿sabe qué? Realmente podríamos haber hecho un presupuesto de 43 votos y no haberlo puesto todo. Pero ¿qué sucede? Entonces hay que ir en el resto del año a pedir para la comida de los policías, a pedir para las medicinas, a parchar aquí, como se ha estado haciendo siempre. El presidente nos dio una orden y nos dijo al ministro de Hacienda, nos dijo a todos, me dijo a mí, pongan todo, porque todo tiene que ser cubierto, y sobre todo las prioridades que son las que traen en el presupuesto. Nosotros esa brecha la vemos como un apalancamiento financiero
para impulsar todos esos gastos de capital, porque aparte de que hay que cumplir con eso, hay que hacer la inversión en el capital humano, de verdad apostarle al capital humano. Nosotros no tenemos minerales, no tenemos otra riqueza, tenemos la gente, la mano de obra, y a esa hay que apostarle, a esa hay que darle calidad de vida para que este país se enrumbe de una sola vez al crecimiento. Nosotros no podemos seguir con esos índices ni de violencia, ni de pobreza, ni de exclusión. El Salvador es muy lindo, nosotros somos trabajadores, ustedes, todos, yo, todos somos gente sencilla, laboriosa, y nuestra mayor riqueza entonces tiene que tener los recursos que demanda para salir adelante y ser exitosos, no solo en la región centroamericana, sino en el mundo. Ahora bien, hay un aspecto importante y son las reacciones que ha generado ya la presentación del presupuesto. Algunos diputados decían hay que revisar con lupa todas las cifras que vienen incluidas. Otras reacciones externas a la Asamblea Legislativa decían tenemos que ver cuáles son las apuestas de la administración Bukele que vienen contenidas en el presupuesto 2020, porque así podemos definir si se está cumpliendo con las líneas que se ofrecieron dentro del plan Cuscatlán, que fue el plan de gobierno que anunció y que prometió el presidente Nayib Bukele. Sí. Yo creo que es correcto. Revisar el presupuesto es una de las facultades que tiene nuestra Asamblea Legislativa y nosotros estamos abiertos a ver hasta la última cifra, porque nosotros no tenemos ahí nada escondido. Yo ya le voy a detallar los aspectos centrales que trae el presupuesto, pero sobre todo queremos discutirlo con la gente, porque si algo ha caracterizado a nuestro presidente y lo va a seguir caracterizando es el cumplimiento de la palabra. Es un hombre coherente, es un hombre honrado y es un hombre totalmente dirigido hacia los objetivos de desarrollo del país. Bueno, ¿qué trae el presupuesto entonces? En primer lugar, trae algo inédito. Se ha eliminado totalmente la partida de gastos reservados. Y que no me vengan a decir a mí que antes ahí estaba y que entonces no. Nunca se había eliminado la partida contable 54.315. ¿Qué es lo que dice el presidente? La quitan, la desaparecen, por favor, porque el compromiso de nosotros es trabajar con honradez y tocar limpiamente las finanzas y el gasto público que no nos pertenece, le pertenece a la gente. Entonces, pero además no solo la transparenta, le quita la mitad. Venimos de gobiernos donde el anterior, el del señor Funes, utilizaba 70 millones anuales discrecionalmente porque así estaba estructurado. Luego en el anterior 32 millones. Ahora nosotros, dice, lo partimos, tenemos 17.5. Ese es en el caso del OIE, ¿no? Y se pasa solo para la OIE. No hay otro gasto ya de cuenta reservada. Se dejan 17.5, absolutamente 17.5 y se pasa a la clasificación del gasto. Pero hay un tema, van a ser auditables. Ya no va a haber aquella nebulosa. ¿Y por qué no pueden decir eso? Van a ser auditables. La gente tiene que saber porque ahí está la base de la confianza. Primer hecho trascendental. Y que no lo vengan a decir que no es, que es poco, porque realmente es mucho, sobre todo si tomamos en cuenta que las administraciones anteriores están bastante emproblemadas por el manejo discrecional de la cuenta reservada. Luego, el presidente hace una apuesta impresionante en educación, porque este país necesita educación y ya lo decía, la apuesta es al ser humano, a calificarlo y a darle lo mejor. Entonces, nosotros pasamos de un presupuesto de más o menos 998 millones, voy a decirlo con exactitud, ¿verdad? Nosotros pasamos, vamos a ver dónde estamos. De 997 millones de 997 a 1039. A 1039.7. ¿Sabes lo que es eso? Crecer en educación 42.5 millones y en el PIB 3.75. Podrían decir que, bueno, necesitamos mucho más, pero este es un salto increíble hacia la educación. Pero, ¿qué sucede? Aquí en estos 42.5 millones están identificados casi 29 millones, Manuel, para reconstruir escuelas. Ustedes han hecho reportajes y han visto esos niños ahí bajo los árboles. Y han visto esos niños ahí con 4 cuartones y unas láminas estudiando. Eso no es calidad. Esto que nosotros estamos haciendo sí va promocionando la calidad y la dignidad del estudiante, de los niños que tienen que quitarse sus zapatitos para ir por un camino de tierra para llegar a una escuela, que las maestras tan heroicamente están dando clases debajo de un árbol.
¿Qué más hay en educación? Se le aumenta el presupuesto a la Universidad Nacional. Ellos no nos pidieron un presupuesto mayor. La Asamblea había determinado cosas que la Asamblea no tiene que estar presupuestando, pero de sí mismo el presidente dice hay que aumentarle a la Universidad Nacional y hay que ir en ese ciclo de mejoramiento de su calidad. Segunda apuesta, la segunda apuesta es la seguridad. Y yo no lo voy a decir por orden de 1, 2, 3, 4, porque claro, son 4 prioridades fundamentales. La segunda apuesta es la seguridad. Y en defensa nacional vamos de 145.2 millones a 172, 26.8 millones más para la Fuerza Armada. Para justicia y seguridad vamos de 426.6 a 474.1. 47.5 millones más para poder dignificar a toda nuestra fuerza pública. Y en salud vamos de 668.2 a 755.8, 87.6 millones más para salud, un sistema de salud que nos lo dejaron destrozado, con la gente recibiendo consulta o haciéndose sus diálisis en cartones, ni siquiera en sillas de rueda, sino en cartones tirados en el suelo. ¿Y qué va aquí? Aquí va algo que es realmente 2 cosas o 3 cosas sumamente importantes. Van muchas cosas, se cubren todos los gastos, pero sobre todo, mire, no se presupuestaba todo el medicamento. Y ustedes lo saben, ahí hay mucha demanda. Y en salud es interminable la demanda, yo lo sé. Jamás vamos a estar perfectamente como un cuadrito que uno tiene en la pared. Porque, para empezar, los cuadros de medicamentos son ineficientes, no son completos, no cubren, digamos, un espectro grande, sobre todo cuando se ha dejado padecer de tantas cosas a la población. Entonces aquí, de 45 millones aproximadamente que se presupuestaba y que tenía el presente, el 2019, hoy vamos a tener 85, aspirando entonces tener mucha más calidad, mucha más precisión. Y además van una demanda sentida de las universidades y de los estudiantes que han estado dando su tiempo y que han sido soporte también del sistema de salud. 1.209 plazas para los estudiantes internos y en año social para poderle dar estabilidad al sistema de salud, y además por primera vez se le apuesta a algo que es como un subregistro, que nadie como que se da cuenta. Se va a apostarle a las prótesis. Ustedes no se imaginan la cantidad de población que tenemos, principalmente por la diabetes, ¿verdad?, padeciendo esto y sin la posibilidad de tener una prótesis. Hay casi 3 millones que se han destinado y que nuestra primera dama dice hay que hacerlo porque ella es líder en el tema de bienestar social a nivel general, en tema de salud, en tema de educación, en el tema de la familia. Y entonces vamos avanzando y se le está apostando también a el tema de la primera infancia. De verdad, va a haber un enfoque en salud y también en educación, porque esto es un trazo de la vida que ha estado desatendido y ahora entonces nosotros vamos en eso. Luego yo le voy a decir lo que se detalla realmente en seguridad, Manuel, porque me parece importante que lo sepa nuestra fuerza pública. No siempre depende de nosotros, ahorita realmente nos hemos retrasado porque la Asamblea Legislativa ha tardado en aprobar ese refuerzo, pero yo entiendo que ya eso se está solucionando. Definitivamente ahí es importante que analicemos cada uno de los rubros, sobre todo seguridad, salud y educación. Claro. En salud siempre fue un tema de mucho debate, el tema del escalafón para los empleados. Son casi 30.000 empleados de salud que cada año han estado hablando mucho, pidiendo que se debata el tema del escalafón. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, daba declaraciones ayer y decía que el escalafón se les iba a pagar a los empleados. Si recordemos en la historia reciente, otros ministros de Hacienda habían dicho, mire, el presupuesto para pagar un escalafón a los empleados de salud es demasiado elevado, esta es una prestación demasiado cara y no es sostenible en el tiempo. Pero vemos que ahora la administración Bukele dice, bueno, les vamos a pagar el escalafón a los empleados de salud. Es que el presidente Bukele es responsable y además aplica en todas sus acciones el cumplimiento de la ley. Esa es una ley, los escalafones son una ley. Y todos los escalafones, no solo el de salud, va contemplado en el presupuesto y es un tema que es indiscutible. Ahora bien, otra cosa es que si despolitizamos el tema
y no lo vemos como banderas partidarias ni en la búsqueda de votos, entonces estos sí son temas que hay que ir tratando como país, porque los escalafones, así como están, como han sido aprobados por presiones, porque ya vienen las elecciones, o porque son grupos grandes y no me puedo meter en problemas, entonces no son equitativos al interior de toda la estructura, digamos, del Ejecutivo, porque no puede ser que un escalafón crezca más anualmente de lo que crece la economía, eso no tiene lógica, y otros no. Y en salud, por ejemplo, que haya un escalafón para toda la estructura de salud, lo cual en sí mismo no es malo, sino cómo se ha ido aplicando, pero por ejemplo, los trabajadores de Fosalud desde hace 15 años, ellos están excluidos de ese sistema. Entonces hay que trabajar por lograr equidad. Realmente el funcionario y el servidor público debe de ser bien tratado y debe de ser estimulado. Otra cosa es que no podemos nosotros promover corrupciones ni, digamos, gente que no trabaja o gente que se acomoda dentro del Estado. El servicio público es un servicio sagrado, es un servicio que además tiene una virtud. Todos los meses hay un pago. Y en este país de desempleo, recibir con seguridad el pago todos los meses, eso, ya solo eso, debe de convertirse en un compromiso 24/7 de todos los trabajadores para darle lo mejor de sí mismo al pueblo. Definitivamente que en el área de salud podemos detenernos a analizar diferentes puntos. Hay otra área que es muy sentida en esta área y es el tema de los medicamentos. Durante años, en los últimos 30 años, se ha hablado del problema que tienen los hospitales, el problema de los pacientes. Incluso en el último quinquenio, la de la administración Sánchez Serén, vimos situaciones como la protesta de familiares de gente que estaba en diálisis porque están graves, gente que está padeciendo problemas renales, gente que está padeciendo todo tipo de enfermedades crónicas, y decían, miren, no tenemos para comprar los catéteres, que cuestan un estimado de $3, según decían los médicos y según decían los mismos familiares de los pacientes. Y el abastecimiento de medicinas es una realidad que la gente siempre ha estado diciendo, miren, no me dieron el medicamento, me dieron solo la receta, me dieron uno, pero me dijeron que comprara el otro. ¿Cómo van a responder en este caso, comisionada, a esta necesidad que ya hemos dicho es muy sentida y que hemos visto situaciones en las que se han recibido donaciones, se ha tratado de abastecer los hospitales de una situación de emergente? ¿Por qué? Porque la red hospital pública recibe a miles de pacientes todos los días y todos buscando mejorar sus condiciones de salud. ¿Cómo responder a esa gente que está a la expectativa también de lo que está haciendo la administración Bukele y que busca que se le dé respuesta a su necesidad de tener el medicamento para su familia, para su hijo, para la abuela, para la madre o para ellos mismos en casa? Créame que ese es uno de los mayores retos. Y ustedes han visto que al término de los 100 días hicimos una jornada extraordinaria que mostró, o sea, abrió las puertas, hizo ver al gobierno como un solo cuerpo. El ministro de Obras Públicas, el ministro de Defensa, la policía, la ministra de Salud, todos nosotros incorporados a poderle cristalizar a la población una promesa del presidente, y era 100% medicamentos. En ese camino, en la búsqueda de alcanzar, digamos, ese nivel, nos dimos cuenta de que el sistema de salud necesita un cambio profundo, una reingeniería profunda, y esa es la que hemos estructurado. Ustedes han visto que hay ahora, digamos, como un poquito más de estabilidad, falta mucho por caminar, pero estamos dando los pasos seguros y valientes, porque hay que ser valientes para meterse a este tema. Fíjese que se han encontrado equipos abandonados, se han encontrado bodegas llenas de medicamentos inexplicablemente no distribuidas, compras donde los abastecimientos van después de 90 días, 120 días, etcétera. Yo diría demasiado abandono en el tema de salud. Y precisamente en el tema de los insumos, que son cosas así difíciles, pues, como la diálisis, los catéteres, el tema de la diabetes, pero también el tema contra el cáncer. Aquí no se planificaba realmente para todo el año los anticancerígenos, incluso cosas difíciles como el cáncer de seno, pero sí habían unas grandes campañas de listón rosado en octubre, ¿verdad? Tampoco se presupuestaba todo lo de la hemofilia, a pesar de que era una sentencia y una exigencia, y tampoco se presupuestaba todo lo de la leucemia. Pues miren,
nosotros no les prometemos perfección. El presidente no les promete perfección, lo que les promete es honradez y realmente poner los énfasis. Por eso es que se aumenta en 45 millones este año el presupuesto para poder avanzar en esa satisfacción, en que la gente además no tenga que venir caminando. ¿Para qué? Para que le den una receta o para que lo atiendan mal. No ocultemos el maltrato que ha habido permanentemente en el sistema de salud hacia el paciente, pero es que yo creo que era un círculo así como vicioso. No habían insumos, no habían camas, no habían camillas, no había medicamentos, había una sobredemanda. Entonces yo creo que esa crispación realmente también ha llevado a que no sea bien. Pero entonces estamos metidos en un solo gabinete de salud, aquí termino, para poder equilibrar el seguro social también con el MinSal. No podemos seguir teniendo cuadros de medicamentos diferentes, protocolos diferentes, ni siquiera que fuéramos gran territorio, pero en un territorio pequeño, con una población, vamos en el gabinete de salud a trabajar, como dijo el presidente, en el plan de salud, saneemos, prevengamos y hagamos un solo sistema para que le heredemos al país algo distinto y no lo que lamentablemente a nosotros nos ha tocado recoger del suelo y empezar a poner, y literalmente del suelo, ¿verdad?, de los cartones hacia la dignidad. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que hoy comenzamos conversando con la comisionada de Operaciones y Gabinete de Gobierno del presidente Nayib Bukele. El tema principal de nuestra conversación es el presupuesto que ya está en manos de los diputados. En los próximos días comienza el análisis en la Comisión de Hacienda, donde se va a analizar cada uno de los rubros, cada una de las partidas que están incluidas en este presupuesto. Continúe con nosotros, regresamos enseguida. Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le agradecemos a usted que nos permita ingresar a su hogar para contarle de algunas situaciones que están en discusión. Les mencionábamos que el presupuesto general de la Nación 2020 ya está en manos de los diputados. Va a ingresar en la plenaria de esta semana al Pleno y de ahí va a pasar a la Comisión de Hacienda, donde los diputados van a escuchar a cada uno de los funcionarios justificar el presupuesto que se les ha asignado para el nuevo año, para 2020. Hoy, en nuestro espacio de entrevistas, conversamos con Carolina Recinos, comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de la Administración Nayib Bukele. Ella nos explicaba al principio y nos decía que ella trabaja en coordinación de todos los equipos que están en función de todas las áreas en las que están, digamos, cada institución. Así es que, bueno, es importante conocer su punto de vista sobre el presupuesto y mencionábamos diferentes aspectos. Ya hablábamos de salud, ya hablábamos de educación, donde en educación nos decía se va a destinar una buena cantidad de fondos a reconstruir escuelas. Son más de 5.000 centros escolares en El Salvador y muchos están en condiciones deplorables. Así Carolina, es. Un aspecto importante es el de la seguridad. Sí. Seguridad, decíamos, recibe un presupuesto mucho mayor al del año anterior. ¿Por qué? Porque esto es un área que ha sido muy demandante en cuanto a fondos y también un área en la que hay mucha sensibilidad de la ciudadanía respecto a las situaciones que se han dado y respecto a los problemas que se deben atacar. Así es, y esta vez el presidente hace una apuesta central porque hay una, digamos, una fórmula. No puede realmente crecer el país, no nos podemos ir a otros estratos ni apostarle de otra manera si la seguridad realmente no está disminuida. Y lo hemos visto, pues, porque los resultados están ahí, la estrategia está ahí. Agosto ha sido realmente el mes menos violento después de los acuerdos de paz y además nuestro presidente acaba de decir: hemos vivido el trimestre menos violento. No nos podemos sentir satisfechos cuando un promedio más o menos de 4.3, 4.5, porque una vida es importantísima, pero no obstante, pues hacia ahí vamos, venimos de niveles de números terribles, tétricos, de 16, y ahora hemos pasado a esto y le damos gracias a Dios, pero también le damos gracias a esa estrategia que está funcionando. Entonces, de ahí que se apuesta decididamente a la fuerza pública, se apuesta decididamente a la Fuerza Armada y a la PNC y a la estabilidad de todos sus miembros. En el presupuesto, después de una década, se está dignificando a todo el personal operativo, administrativo y técnico de la PNC, de los centros penales y de la Fuerza Armada
entregándole ese incremento salarial de los $100 mensuales que el presidente les prometió y que aquí les va a cumplir. ¿Qué quiere decir? Que entonces van a recibir ahora, con lo que ya tenían, $700 trimestrales para poder incrementar su calidad. De ahí se cubre el 100% de la alimentación del personal para la PNC y elementos de la Fuerza Armada que participan en el Plan Control Territorial. Se cubre en este presupuesto el 100% del bono que se entrega trimestralmente al personal operativo, administrativo y técnico de la PNC y la Fuerza Armada. Además, se incorporan 1.340 plazas destinadas a centros penitenciarios a nivel nacional. De todos es conocido cómo encontramos los centros penales. O sea, aquí nada está oculto porque ahora las redes y ustedes pueden poner ahí las cámaras donde realmente han sucedido las cosas. Un abandono y además un desorden y un descontrol. Al haber controlado los centros penales, al haber entrado realmente a la eliminación de la señal, se ha sentido un cambio profundo. Entonces vienen 1.340 plazas para los centros penitenciarios. Como ustedes ven, nosotros estamos nada más creciendo en plazas donde se tiene que crecer. Se ha disminuido en todo el gobierno para poder incorporar donde realmente se necesita. Y además el presidente nos dio un mandato: reduzcan viáticos, reduzcan consultorías, reduzcan cosas que no son fundamentales y pónganlas en función, y además modifiquen crezcamos en eficiencia. Nos ha dado una orden que el tema de las compras no nos tardemos 9, 10 meses porque ha habido procesos lentos. Esa eficiencia nos permite ahora a nosotros tirarnos para acá. Hemos empezado a hacer compras a través de subasta inversa y estamos teniendo increíbles ahorros, Manuel. Bueno, ayer me comentaba el ministro de Hacienda que ellos en Hacienda necesitaban un paquete de computadoras, lo tiraron a través de este mecanismo de la subasta inversa y se ahorraron 300 y algo, como el 18% por cada computadora. Entonces, como nosotros tenemos todo sobre la mesa, como no tenemos amigos que estamos favoreciendo, entonces vamos y decimos, ahorremos hacia adentro y pongamos aquí. La fuerza, ¿verdad? Pública, nuestra Fuerza Armada y nuestra PNC no solo está siendo dignificada, sino que estamos trabajando por darle el equipamiento, y ahí fuera del presupuesto, en otra discusión podemos ver el tema de los presupuestos, de los créditos de 91 y 109 que están en la Asamblea. Pero ahorita vamos a ver el presupuesto. Ahora bien, hay otros aspectos importantes que me gustaría que le diera una explicación a los ciudadanos. El tema de los subsidios. Durante años se ha dicho que el tema de los subsidios es un gasto importante que hace cada año el gobierno. ¿Cómo explican esto, Carolina? ¿Se van a mantener los subsidios? Porque eso seguramente es una interrogante que tienen las personas que están en su casa sintonizándonos esta mañana. Mire, todo lo que es una obligación, ¿verdad?, se mantiene en el presupuesto. Es que esa es la diferencia. O sea, nosotros estamos cubriendo todo en el presupuesto y lo estamos poniendo el 100% porque no queremos hacer parches. Entonces los subsidios ahí van. Para gas llevamos 65.5, para electricidad 64 y para transporte 46.4. Ciertamente, con la ministra de Economía, en el Gabinete Económico, estamos discutiendo cómo hacerlos más eficientes, cómo realmente focalizarlo en quienes lo necesitan, porque nosotros podríamos haber tenido ahí 100, 10 millones, 15 millones más por cada uno de los subsidios, pero eso no los hace eficientes. El subsidio lo tiene que recibir quien realmente lo merece, y no una cuestión así como una masa, ¿verdad?, que no sabes para dónde va ni cómo se utiliza, porque uno no puede repartir lo que no le pertenece, y a nosotros no nos pertenece el dinero público, le pertenece a la gente y lo estamos administrando y lo vamos a administrar con mucha honradez y sobre todo con mucha profesionalidad. Porque definitivamente el tema de los subsidios se ha dicho que en determinado momento se cometieron algún tipo de abusos ahí. De hecho, incluso cuando se dieron las elecciones de 2018, el FMLN decía de que
digamos, alguna gente no entendía porque no le llegaba el tema del subsidio y que reducir el tema de los subsidios había impactado a nivel político. El problema, digamos, se lo heredan a la administración Bukele, que tiene que seguir respondiendo con el tema de los subsidios y que es un tema, como decíamos, muy sensible para el ciudadano porque sabe que es una ayuda que le llega a través de los servicios y a través de las compras que hacen y que son productos subsidiados, como por ejemplo el gas propano. Es correcto, por eso decía, en el Gabinete Económico, ayer incluso con el presidente y el vicepresidente del Banco Central de Reserva teníamos una muy buena plática respecto hacia dónde enrumbar, digamos, la economía y cómo estamos y por qué estamos haciendo esta apuesta al crecimiento y dentro de eso, cómo conservar estas obligaciones que realmente ayudan a la gente, pero dársela a quien le ayuda, a quien lo necesita, ¿verdad? Y que este tema del gas realmente sí, pues se entregue como se tenga que entregar, porque tú lo has dicho, han habido muchas dificultades, han habido como nebulosas. Uno de los retos de nosotros es transparentar todo esto, transparentar lo del transporte, transparentar lo del subsidio del gas, son muchos millones, y esa plata cuesta mucho ingresarla, distribuirla, y entonces hay que seguirle la línea. Y en eso está nuestra ministra de Economía, el secretario de Comercio e Inversión y todo el gabinete económico, precisando las líneas de trabajo en todos estos temas. ¿Cómo se busca incentivar la inversión en este caso el sector privado, Carolina? Porque ese es un punto importante. Claro. El crecimiento definitivamente se logra solo cuando hay una inversión que va a fomentar los puestos de trabajo, que va a fomentar la actividad productiva del país, como a través del presupuesto, como a través del funcionamiento de las diferentes instituciones del Estado, y que ese funcionamiento sea eficiente. Ustedes buscarían que haya mayor inversión, porque ese es un aspecto importante. Los empresarios, ayer escuchábamos al presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, donde decía que ellos ven un panorama muy favorecedor y que decía que a partir de las acciones que se han tomado en estos primeros meses del gobierno de la administración Bukele, el panorama a ellos les ha cambiado. Pero ¿cómo buscarían ustedes incentivar que el empresario local, que el empresario salvadoreño invierta y que genere empleo aquí y que además venga empresario extranjero también y diga voy a invertir en El Salvador, voy a apostar por El Salvador? Hay dos situaciones que a mí me parecen definitivas en esto, ¿verdad? Fundamentales. Uno, el papel que está jugando el presidente. El primer promotor de la búsqueda de la inversión privada es el presidente. Recientemente ha estado en un foro, ¿verdad? Lo ha hecho desde la campaña y lo sigue haciendo. Él está poniendo todo su capital, toda su palabra y todo su empeño en que realmente el país sea visto como un lugar excelente para invertir. Y hacia adentro ha dado la orden, y ya lo tenemos nosotros, de facilitar toda la tramitología. De hecho, el lunes estamos próximos, y esperamos poderlo hacer, lanzar la Comisión Nacional de Tramitología, porque queremos hacer un solo esquema y poder poner en un sistema cómo entra y cómo sale un permiso. Aquí se han heredado 4,000 y algo permisos, creo que heredó Fernando López, nuestro ministro de Medio Ambiente. No sé por qué tenían esa cantidad ahí, ¿verdad? Ya más o menos ha liberado como 2,000 pequeños, grandes, etcétera, porque nosotros no tenemos interés particular en nadie, tenemos interés particular en El Salvador, ¿verdad? Que crezca. Y nuestro secretario de Comercio e Inversión ha estado trabajando profundamente esto con nuestra ministra de Economía, ministra de Salud, porque todos tienen que ver en el tema de permisos. Y se ha activado ese comité de facilitación de comercio. De hecho, se lanzó, creo que ayer o antier, realmente la elaboración de la política de inversión del país, ¿verdad? O sea, son pasos clarísimos. Y parte de eso tiene que ver con que Estados Unidos nos ha realmente disminuido la alerta. Sí, eso es fantástico. O sea, eso es fantástico para este país que tiene que apostarle al crecimiento económico. Y nos decía, y ayer me lo planteaba Miguel, que es nuestro secretario de Comercio e Inversión, que para el periodo ya los inversionistas privados tenemos una matriz que es esta, ¿verdad? Es una letra tan chiquita que no la van a poder ver, pero en esta matriz nosotros tenemos para todo el periodo un estimado de 5,747 millones de dólares, que ya aquí hay hoteles, aquí hay centros comerciales, aquí hay realmente generadores de empleo
Y para el próximo año hay 1.158 millones que ya están listos para entrar a la economía. Y por eso es que nosotros en este presupuesto que dicen, mire, ¿y cómo van a hacer? ¿Disminuyeron o no disminuyeron el déficit? ¿Qué pasó o no pasó? El déficit se mantiene, es 3.1, ¿verdad? Y el crecimiento de la economía que está estimado es de, como lo veíamos ayer con el presidente del Banco Central de Reserva, nos vamos a ir al mínimo para poder apostarle. Nosotros le estamos apostando a un crecimiento de 2.5 y con la inflación pues esperamos llegar realmente al 3.3, a pesar de que hay realmente una disminución del crecimiento de la economía a nivel general, pero nosotros tenemos un activo que se llama credibilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Si entra esta inversión, la deuda va a disminuir. Ahorita la estamos disminuyendo de 70.3 a 70.2. ¿A qué le estamos nosotros apostando? A que entre todos estos proyectos, que entre por lo menos el 70% de estos proyectos, que nosotros ya no vamos a crecer en deuda pública, salvo, ¿verdad?, en inversión, porque tenemos nosotros que impulsar que se crezca el país, porque por cada dólar que nosotros públicamente invirtamos, ya está clarísimo, hay $5 de la empresa privada que se pueden dinamizar. Entonces nosotros vamos a promover que se invierta rápidamente en infraestructura, en turismo, en construcción, para que se genere mano de obra, para que se genere realmente impuestos, haya tributación, haya trabajo, haya tranquilidad. Y a largo plazo nosotros estamos ya trabajando por grandes proyectos de energía, de producción, de agricultura, darle estabilidad económica al país. Nuestra ruta es el crecimiento económico y esa es la orden de este presidente Bukele. Todos con trabajo, todos con dignidad, un país que haga realmente valer la cantidad de gente que tenemos. Un país que ahora tiene un socio fuerte como Estados Unidos. Hemos dado así, ¿verdad?, un giro tremendo, realmente un giro tremendo, y la gente dice, ¿qué pasa? Hombre, pero si en Estados Unidos, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, el 41.9 de las exportaciones nuestras son hacia Estados Unidos y el 30.8 de las importaciones vienen de Estados Unidos. Entonces, y nos rebajan la alerta y nos permiten ahora realmente caminar con esa fuerza, porque nosotros no tenemos bandera, nuestra bandera y con la que nos cobijamos es la del Salvador, y nuestra gente realmente, la población es a la que nos debemos. Durante mucho tiempo se habló de las relaciones entre la empresa privada y el gobierno. Vimos en las administraciones anteriores, el presidente Funes tuvo una relación un tanto tensa con el sector privado, representado en este caso en ANEP, en la Asociación Nacional de la Empresa Privada. La administración Sánchez Serén intentó establecer un diálogo, vimos al vicepresidente en ese entonces reunirse con los empresarios, pero al final esas reuniones quedaron en nada, porque no se logró, digamos, bajar la tensión que se había mantenido. Pero con la administración Bukele, ¿cómo podemos definir la relación que buscan con el sector privado? El sector privado se ha quejado en muchas ocasiones de diferentes aspectos y dice, mire, se genera demasiada inestabilidad, los mensajes que se mandan desde el gobierno no son los indicados. ¿Cuál es el mensaje que buscarían ustedes enviar al sector privado, Carolina? Decirles que son nuestros socios para el desarrollo. Realmente no podemos hacerlo solo. Y aquí no estamos hablando de hacerle el favor a nadie. Aquí estamos hablando de apostarle al país. Y el país está constituido de sectores. Y los sectores tienen que unirse y hacer sinergia. Recientemente, después de hace 5 años más o menos, nuestro ministro de Trabajo acaba de reinstalar junto con la empresa privada y la representación de los trabajadores el Consejo Superior del Trabajo. Entonces desde ahí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Desde ahí nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar. Vamos a facilitar, tengan confianza que no vamos ni a corromper el Estado, ni a malutilizar, sino a facilitar la inversión. Por supuesto que hay reglas, por supuesto que el gobierno no se despersonaliza, tiene que ser el que articule y el que hilvane todas las partes que nos lleven a una situación diferente, ¿me entiende? Entonces, las otras carteras no disminuyen, y eso quiero decirlo, porque es parte de esto que estamos hablando. Medio ambiente lleva su presupuesto, ¿verdad? Agricultura lleva los paquetes agrícolas, cultura, que es fundamental para nosotros y sobre todo como gran agente de pacificación en el territorio va, economía
decrece un poquito, pero eso tiene que ver con proyectos de inversión que tenía y que ya ha aplicado. El ramo de transporte de obras públicas lleva de 146, vamos a 357. Obras públicas va a hacer una serie de obras para el siguiente año, ¿verdad? Entonces nosotros, con ese dinamismo que nos impregna realmente nuestro presidente, le hacemos un llamado a todos nuestros socios para el desarrollo, socios para el crecimiento, socios para la pacificación. Entrémosle a esta estrategia, invertamos, hagamos crecer este país. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando por la pacificación y seguir trabajando por la calidad del recurso humano. Acabamos de suscribir un convenio con México hace 2 días del proyecto Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahorita vienen 20,000 empleos, 20,000 empleos ya ahorita, ya firmados, 20,000 empleos con seguridad social. O sea, aquí no estamos nosotros, aquí como dice María Chichilco, cayendo el niño, soltando el llanto. O sea, estamos trabajando de verdad 24/7. Muy bien, hay un aspecto importante. Durante la administración anterior también se habló mucho de las recomendaciones que daban organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. En algún momento se decía es necesario que El Salvador incremente su carga impositiva. ¿Cómo ven ustedes este tipo de situaciones, Carolina, considerando de que se ha dicho que la carga impositiva de El Salvador es una de las que siempre pues ha estado en el debate? Mire, ciertamente ese podría ser un camino, el camino del ajuste, ¿verdad? El camino del incremento, pero creemos, por la situación en la que nos encontramos, en ese punto de quiebre, donde hay reconocimiento, donde viene tanta inversión como la que yo le acabo de mencionar, donde además le estamos apostando al recurso humano, entonces nos estamos yendo por la línea del crecimiento. Ahí he escuchado yo algunos planteamientos políticos que dicen que cómo vamos a nadar contracorriente cuando los demás en nuestro alrededor no están creciendo. Yo creo que eso es parte de una, de una visión, yo diría un poco pesimista. No es la visión que tenemos nosotros en el gobierno. Si nosotros venimos contracorriente, recuérdense que para llegar a donde estamos tuvimos que tener todas las instituciones en contra y llegamos. Y entonces esto de crecer, que el país crezca, en eso estamos sintonizados todos, en un solo dial, todos los ministros, todas las carteras. CEPA acaba de hacer algo increíble, pues el primer asocio público-privado y va ahorita con la terminarle carga. Ayer el presidente suscribe ese convenio con nuestro presidente ad honorem del Lindes, Yamil, ¿verdad? 262 escuelas deportivas en los 262 municipios con la liga. ¿Qué les dice esto? Que nosotros estamos con las pilas puestas y que vamos nosotros por el crecimiento del país. No estamos incumpliendo la ley, estamos cumpliendo toda la ley de responsabilidad fiscal y es cierto que la deuda solo se reduce de 70.3 a 70.2. ¿Pero por qué? Porque estamos invirtiendo en la gente, podríamos no invertir, pero entonces ¿qué va a pasar? Un caos social. Y creemos que en este momento podemos apostarle al crecimiento y en eso estamos sintonizados todos. Banco, bueno, viene ahorita el sistema de inclusión financiera, viene ahorita y viene esa ley y la está trabajando el Banco Central, ¿verdad? Me decía ayer Otto que es un decreto ejecutivo que se está tratando de llevar, que es el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera, porque hay que formalizar, hay que traer a todos ahorita a trabajar con seguridad, con la tranquilidad de llegar a su casa, con la tranquilidad de que hemos puesto los ojos y las manos y el corazón a donde lo tenemos que poner. Muy bien, Carolina, le queremos agradecer que nos haya dado parte de su tiempo, nos haya cedido parte de su tiempo para venir a conversar con nosotros. Esperemos que esta sea una de muchas entrevistas que vamos a tener y podamos conversar con usted, porque se nos quedan algunos puntos en el tintero, pero vamos a tener tiempo para seguir conversando y ver cómo vamos avanzando en todos estos proyectos que usted nos ha contado esta mañana. Gracias por estar aquí, comisionada de Operaciones y Gabinete. Gracias Manuel, me he sentido muy bien, realmente es mucho lo que hay que trabajar. Quiero decirte nada más que estamos apoyando todo, estamos apoyando la Fiscalía y quiero cerrar nuevamente diciéndole a la población, este presupuesto es de ustedes,
Este no es el presupuesto del Ejecutivo, hay que defenderlo. Aquí va toda la seguridad pública, aquí va la educación, aquí va la salud, aquí se rompió la corrupción, no más sombra sobre el gasto público. Defendámosla, y yo le pido a los diputados que lo discutamos, que lo aprobemos rápido para que las calificadoras de riesgo vean que la polarización ha bajado, que vayamos de B- a B+, y que podamos entonces tener un país del cual todos nos sentamos orgullosos. No hagamos banderas partidarias, aquí no hay banderas partidarias, aquí no hay campaña escondida, aquí lo que hay es una apuesta real hacia la gente. Solo me queda una duda, ¿hay alguna partida para las ICIES dentro del presupuesto? Por supuesto, está en todo el presupuesto. Ayer vino una comisión de la ONU, una comisión de avanzada, para ver el tema. Hay CICIES, no hay partida reservada, hay apuesta a la gente, entonces estamos en la ruta correcta. ¿Cuánto se destina para CICIES? Ahorita hay un fondo semilla, más o menos como de 250, esto lo va a ir demandando la realidad, lo va a ir demandando el presidente y estamos preparados igual que para las elecciones, ¿verdad? El voto en el exterior está garantizado, es un presupuesto extraordinario, el presidente está comprometido con los votantes y con nuestros hermanos en el exterior y reitero, todo está contemplado, todo está garantizado. Tengan confianza y a los diputados les digo, discutamos todo, pero aprobemos esto como país, hagamos país y hagamos crecer económicamente El Salvador. Gracias, Carolina, gracias por cedernos su tiempo. Gracias a ti, gracias. Vamos nosotros a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que siga con nosotros en Noticiero Hechos AM. Vamos a tener información del tráfico, también vamos a conocer si va a llover en las próximas horas, vamos a tener detallado el informe que tiene Medio Ambiente y también el que tiene nuestro compañero Carlos Artigas. Así que le invitamos a usted que siga con nosotros, somos Hechos AM.